Dicen que el mundo está loco, que se ha vuelto ingobernable, que hemos cruzado la línea de lo que creíamos posible. Pero yo me pregunto si, más que locura, lo que vivimos es la caída de velos que llevaban demasiado tiempo cubriendo lo que no queríamos mirar. Porque en cada misil que estalla, en cada muro que se levanta para separar pueblos, en cada palabra llena de desprecio hacia quien piensa distinto, hay algo más que pura política o intereses económicos. Hay algo que habla de nosotros, de la humanidad entera, de esa parte oscura que todos llevamos dentro y que ahora, más que nunca, parece reclamar ser vista. Y es que basta con detenerse un instante, con bajar el volumen del ruido que nos rodea, para sentir que bajo la superficie del conflicto late una pregunta antigua, casi olvidada, pero imposible de silenciar. ¿Qué está tratando de decirnos el alma colectiva a través de este caos? ¿Qué verdad está queriendo emerger, aunque lo haga envuelta en la violencia y el miedo? Tal vez no sea casualidad que el odio al diferente se alce con tanta fuerza en estos tiempos, ni que la ira se propague como fuego en la maleza, ni que las palabras se conviertan en piedras arrojadas sin pensar en quién sangra al otro lado. Porque lo que llamamos diferente ha sido siempre el lugar donde proyectamos lo que no aceptamos de nosotros mismos. Y cuando lo colectivo vibra en miedo, basta una chispa para que la sombra se desate y busque enemigos por todas partes. Pero, ¿y si el verdadero enemigo no está fuera, sino en las profundidades de nuestra conciencia, donde se esconden las heridas no sanadas, el dolor acumulado, la rabia de siglos? ¿Y si este tiempo, por terrible que parezca, está siendo una gran purga? Un proceso brutal pero necesario para obligarnos a mirar hacia adentro y decidir quién queremos ser como especie. No hay respuestas fáciles y quizá ni siquiera las haya. Pero si algo parece claro es que este terremoto global no es solo geopolítica ni economía, sino un reflejo de lo que llevamos dentro, de lo que hemos callado demasiado tiempo, de lo que necesita ser transformado antes de que nos destruya por completo. Y así, mientras las bombas caen y las palabras se llenan de filo, mientras los pueblos se dividen y las ideologías se convierten en trincheras, la gran pregunta sigue flotando en el aire, susurrando como un eco profundo. ¿Qué parte de nosotros mismos está gritando a través de esta locura? ¿Qué sombra está pidiendo ser vista y abrazada para que deje por fin de gobernar el destino de los hombres? Bienvenidos a Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López.
Vivimos en un mundo dual y a veces esa palabra suena a concepto lejano, casi filosófico, como si no tuviera nada que ver con el dolor que sentimos cuando vemos imágenes de niños llorando bajo un cielo en llamas, o cuando escuchamos discursos que siembran odio contra quien piensa, ama o reza de otra manera. Pero la dualidad no es solo una teoría, es la materia prima de este plano en el que hemos elegido encarnar. Es el escenario donde la luz brilla precisamente porque existe la sombra, y donde el amor se reconoce porque hemos sentido también el filo del miedo. En estos tiempos, la sombra parece haberse hecho gigante. El odio al diferente, que siempre estuvo agazapado en rincones oscuros, ahora camina a plena luz del día, y lo hace vestido con palabras que parecen firmes, cargadas de razones, de supuestas verdades absolutas, pero que en el fondo no son más que miedo transformado en ira. Es un miedo ancestral, tan viejo como el hombre, que susurra que todo lo desconocido es peligroso, que lo otro es amenaza, que solo estamos seguros cuando todos piensan, sienten y se visten como nosotros. Pero bajo ese miedo late algo más profundo, la proyección, porque lo que rechazamos en el otro muchas veces es lo que no toleramos ver en nosotros mismos. Y cada vez que señalamos con el dedo a quienes consideramos enemigos, olvidamos que estamos hechos de la misma sustancia, que sus sombras son también, de algún modo, nuestras sombras. Vivimos un momento en que el colectivo humano está sacando a la superficie toneladas de dolor no resuelto. Dolor de generaciones, de guerras pasadas, de injusticias acumuladas. Y cuando la energía se vuelve tan densa, cuando el campo vibratorio se carga de rabia, resentimiento y miedo, el mundo entero parece oscilar hacia el extremo oscuro de la balanza. Entonces surgen los discursos incendiarios, las decisiones que dividen, los movimientos que buscan chivos expiatorios para descargar la frustración de pueblos enteros. Y sin embargo, aunque parezca que todo está fuera de control, desde lo espiritual se nos recuerda que nada de esto sucede porque sí, que incluso esta sacudida brutal tiene un propósito: obligarnos a mirar nuestras sombras, a reconocerlas, a dejar de huir, porque lo que no se ve gobierna desde las profundidades. Y quizá esta época tan convulsa y dolorosa sea precisamente el clímax necesario para que la humanidad entera elija si quiere seguir repitiendo la historia o si está lista para despertar. No es fácil decirlo sin que suene ingenuo, pero todo esto que vemos, las guerras, los odios, las fronteras que se multiplican, es también el reflejo de una conciencia que está cambiando. Es como si estuviéramos en el momento más oscuro de la noche, ese instante en que parece que la luz nunca volverá. Y sin embargo, es justo ahí cuando empieza a anunciarse el amanecer. Y la gran pregunta que flota en el aire es si seremos capaces de aprovechar este momento
para transformarnos, o si, por el contrario, volveremos a hundirnos en el mismo ciclo de odio y destrucción. Porque la dualidad no es el enemigo. El enemigo es olvidar que podemos elegir en qué lado queremos vibrar. A veces pensamos que estas grandes tragedias que vemos en las noticias están tan lejos de nuestra vida que nada tienen que ver con nosotros, como si el odio y la guerra fuesen asuntos exclusivos de presidentes, generales y diplomáticos reunidos en salas donde se decide el destino de pueblos enteros. Pero la verdad es que el campo de batalla empieza mucho más cerca, en lo cotidiano, en lo diminuto, en esos gestos y palabras que parecen inofensivos y, sin embargo, llevan dentro la misma semilla que luego florece en violencia a gran escala. Porque el odio no nace un día cualquiera convertido en bombas y misiles, sino que empieza en una broma cruel lanzada en la barra de un bar, en un chiste que ridiculiza al diferente, en un comentario mordaz que señala a quien piensa, ama o cree distinto. Empieza cuando en las redes sociales se escribe desde el anonimato lo que jamás se diría mirando a los ojos. Cuando se comparte una noticia falsa solo porque alimenta la rabia que queremos justificar. Empieza cuando dejamos que el resentimiento se convierta en costumbre, en identidad, en bandera. Y es ahí donde el trabajo espiritual se vuelve urgente y real, porque no sirve de nada hablar de amor y luz si después, en la vida diaria, permitimos que salgan de nuestra boca palabras cargadas de veneno. Cada vez que elegimos insultar, ridiculizar o excluir, estamos sosteniendo la misma vibración que alimenta el caos colectivo. Aunque parezca pequeño, aunque creamos que no importa, lo que decimos y pensamos es energía que se suma al gran océano vibratorio que compartimos todos. Quizá por eso el verdadero acto de valentía espiritual hoy sea detenerse antes de hablar, respirar antes de escribir un comentario, preguntarse qué vibración estoy sembrando con mis palabras y mis actos. Porque la paz que tanto reclamamos para el mundo no puede existir si no empieza en el modo en que tratamos al vecino, al compañero de trabajo, al desconocido en la calle. Cada vez que escuchamos sin juzgar, cada vez que elegimos la compasión en lugar de la burla, estamos realizando un acto profundo de sanación. No solo para nosotros, sino para el campo energético colectivo. Porque aunque creamos que somos insignificantes en medio de un planeta convulso, la verdad es que somos piezas indispensables de este gran tejido. Y nuestra vibración, por pequeña que sea, contribuye a inclinar la balanza hacia la luz o hacia la sombra. Por eso, conviene preguntarse en voz baja, con honestidad, ¿en qué pequeñas guerras participo yo cada día? ¿Dónde alimento el fuego de la división, aunque sea con una chispa? ¿Qué pensamientos, qué palabras, qué miradas lanzamos al mundo sin darnos cuenta de que son también semillas de lo que después florece en el dolor colectivo? Porque ahí, en lo pequeño,
es donde empieza la gran transformación que tanto anhelamos. No hace falta gritar para contagiar la rabia, ni abrazar para transmitir la paz. Basta estar, sentir, porque somos antenas, emisoras y receptoras a la vez, vibrando constantemente, incluso cuando creemos estar en silencio. Las emociones no son privadas como solemos pensar. Tienen forma, peso, movimiento y sobre todo alcance. Se deslizan de un cuerpo a otro como si fueran humo, a veces denso, a veces ligero, pero siempre presente. Y lo curioso es que casi nunca nos damos cuenta de cómo influimos en el campo emocional de quienes nos rodean. Entramos a una sala cargados de prisa o de ira y sin decir una palabra, la energía se tensa. Llegamos con una sonrisa sincera, aunque no digamos nada especial, y el ambiente cambia, como si algo se abriera. El contagio emocional es invisible, pero no por eso menos real. Al contrario, es tan sutil que atraviesa las palabras y se instala en los gestos, en la mirada, en la postura corporal, en el tono con el que decimos hola o en el silencio con el que nos sentamos junto a otro. Por eso, en estos tiempos tan cargados, tan sacudidos, es fundamental tomar conciencia de lo que estamos irradiando sin darnos cuenta. Porque no se trata de estar siempre bien, ni de fingir alegría cuando el alma está cansada. Se trata de ser conscientes de no convertirnos en emisores automáticos de lo más denso que llevamos dentro. Se trata de saber cuándo retirarse, cuándo respirar, cuándo dejar de alimentar la tormenta con más tormenta. Y también de saber que tenemos un poder inmenso. Podemos cambiar la vibración de un momento, de una conversación, incluso de una casa entera, con solo elegir habitar nuestras emociones desde la presencia y no desde la reacción. A veces, una persona que elige sostener su centro en medio del caos es suficiente para que algo cambie, para que otros respiren más lento, para que el campo se armonice sin necesidad de palabras. Ese es el poder de quien vibra desde dentro, sin necesidad de imponerse. Un poder silencioso pero profundamente contagioso. Hay palabras que se dicen y se olvidan, y otras que se clavan como puñales en lo más hondo del alma, quedándose ahí durante años, incluso durante toda una vida. Palabras que fueron lanzadas sin pensar en medio de un enfado, una burla, un juicio. Y también las hay que llegan como bálsamo, que acarician, que encienden una luz en medio del derrumbe. Palabras que no curan porque sean mágicas, sino porque fueron pronunciadas desde la verdad, desde la ternura, el deseo sincero de aliviar. El lenguaje es mucho más que un conjunto de sonido o letras. Es vibración pura. Cada palabra que pronunciamos tiene una carga energética, una frecuencia, una intención que la acompaña aunque no seamos del todo conscientes. No es lo mismo decir tranquilo desde la compasión que decirlo desde el desprecio,
No es igual un gracias dicho con el alma que otro dicho por compromiso. Y el universo, aunque no entienda idiomas, entiende perfectamente la vibración de cada sílaba. En tiempos como estos, donde el lenguaje se ha convertido muchas veces en arma, conviene recordar su verdadero poder. Las palabras pueden levantar muros o tender puentes. Pueden encender fuegos de odio o abrir caminos de entendimiento. Y lo más importante, lo hacen constantemente, estemos o no atentos a ello. Hablar es un acto espiritual, aunque no lo parezca, porque cada vez que decimos algo, estamos creando realidad. Estamos moldeando el campo que nos rodea, dándole forma, color, textura. Por eso no es lo mismo callar por miedo que callar por sabiduría. No es igual hablar desde la necesidad de tener razón que hablar desde el deseo de comprender. No se trata de hablar bonito ni de censurarnos por miedo a equivocarnos. Se trata de hablar con conciencia, de hacernos cargo de lo que sembramos con cada palabra, de observar si nuestras frases construyen, si alivian, si acercan, o si, por el contrario, lastiman, separan, endurecen. Y también se trata de perdonarnos cuando nos equivocamos, de reconocer que a veces también nosotros herimos sin querer, y de tener la humildad de volver atrás, de pedir perdón, de reparar. Porque lo dicho no siempre se puede desdecir, pero sí se puede sanar. En un mundo donde sobran discursos y faltan miradas sinceras, cada palabra auténtica es un acto de amor. Cada frase nacida del corazón tiene el poder de cambiar una vida, incluso si parece pequeña, porque el alma, cuando escucha una palabra verdadera, lo sabe y lo agradece en silencio. Hay un momento en el camino en que uno se da cuenta de que no basta con tener buenas intenciones, que no basta con leer sobre espiritualidad, con meditar de vez en cuando, con decir que uno cree en el amor y la compasión, porque el verdadero cambio, el que de verdad transforma, empieza cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos comienzan a caminar en la misma dirección. La coherencia no es perfección. No se trata de ser impecables ni de vivir sin contradicciones. Todos las tenemos, todos tropezamos, nos enredamos, dudamos. Pero la diferencia está en qué hacemos con eso, en si somos capaces de mirarnos con honestidad y decir: esto que pienso no coincide con lo que estoy haciendo, y me duele, y me lo reconozco, y decido volver a alinearme. Vivir desde la coherencia es una forma de revolución silenciosa, porque el mundo nos empuja constantemente a separarnos de nosotros mismos, a decir una cosa y hacer otra, a aparentar lo que no sentimos, a complacer para encajar, a callar para no incomodar. Y resistirse a todo eso, a esa presión sutil que nos invita a vivir fragmentados, es un acto de valentía profunda. Cuando lo que se dice coincide con lo que se hace,
la energía se ordena. Cuando se actúa desde lo que se siente de verdad, sin disfraces ni máscaras, algo poderoso ocurre. Se crea un campo magnético que no necesita gritar, ni imponerse, ni convencer. Basta estar presente desde la verdad, y los demás lo sienten, porque la verdad no necesita adornos. Se reconoce por la paz que deja al pasar. Y en un mundo lleno de discursos ruidosos, de palabras huecas, de gestos vacíos, ser alguien que vive lo que dice y dice lo que es más transformador que cualquier bandera. No hace falta predicar, basta con ser. Tal vez nunca sabremos hasta dónde llega el eco de nuestra coherencia. Tal vez no veamos el efecto inmediato, pero en lo invisible, en lo profundo, en ese tejido sutil donde todo está conectado, cada acto alineado con el alma es como una gota que al caer genera círculos que se expanden más allá de lo que imaginamos. Y tal vez en esta época, donde la incoherencia se ha vuelto norma, vivir con verdad sea la forma más pura de resistencia, el acto espiritual más potente, la ofrenda más honesta que podemos hacer al mundo. Dicen que el mundo está hecho de materia, de átomos, de leyes físicas que se pueden medir y pesar. Pero los que miran más allá saben que todo es también energía, vibración, campos sutiles que se entrelazan invisibles y que, aunque no se vean, determinan el pulso de la vida. Y en estos tiempos en los que la tierra parece temblar bajo nuestros pies, en los que la furia y el miedo corren como corrientes subterráneas, es imposible no percibir que la vibración colectiva está siendo sacudida desde lo más profundo. Cada guerra, cada discurso que divide, cada acto de odio, no son solo sucesos en el plano físico, sino enormes ondas que se expanden en el tejido energético que compartimos todos, como si la humanidad entera estuviera siendo obligada a mirar sus propias sombras, esas partes negadas que durante siglos se han guardado bajo la alfombra. Y es que el enemigo, por terrible que nos parezca, no solo está allá afuera, con uniforme o con bandera, sino también en esos rincones de nuestra conciencia donde todavía anidan el resentimiento, el dolor no sanado, el deseo de venganza o la incapacidad de perdonar. Lo más difícil de comprender es que incluso los actos más oscuros tienen un propósito en el plano espiritual: sacar a la luz lo que estaba oculto, no para justificar el dolor, ni para restarle gravedad, sino para revelarnos que aquello que se niega sigue gobernando desde la sombra. Y hasta que no lo veamos, hasta que no lo reconozcamos como parte del todo, seguirá repitiéndose con otros nombres, con otras banderas, pero con el mismo guión. Por eso, aunque duela, este tiempo puede ser también un portal hacia una conciencia nueva, donde podamos reconocer que el otro, incluso el que nos hiere, es un alma en proceso, atrapada quizás en sus propios miedos y heridas, y que nuestra mayor victoria espiritual no es derrotar al enemigo,
sino negarnos a convertirnos en lo que odiamos. La verdadera revolución, la más silenciosa y la más poderosa, sucede dentro. Ocurre en el instante en que elegimos no dejar que la ira gobierne nuestras decisiones. En el momento en que miramos al diferente y vemos más allá de sus palabras o creencias, a un ser humano atravesado por las mismas preguntas, los mismos miedos, los mismos anhelos de ser amado y aceptado, porque aunque parezca poca cosa, sostenerse en la paz mientras el mundo grita es un acto de pura valentía. Y mantener la compasión viva en medio del odio es, quizá, la tarea espiritual más elevada de estos tiempos. No porque sea fácil, sino precisamente porque es lo más difícil. Y así, cada respiración consciente, cada pensamiento que elige la comprensión sobre el juicio, cada palabra que busca unir en lugar de separar, se convierte en una pequeña luz que, sumada a otras, puede iluminar la noche más oscura. Porque somos más que individuos aislados, somos células de un mismo cuerpo, hilos de una misma trama, y aunque la oscuridad parezca infinita, basta que uno solo encienda su llama para que la sombra empiece a retroceder. Y así, mientras las noticias siguen desbordando cifras, nombres, mapas llenos de fronteras y colores que delimitan territorios en disputa, algo mucho más vasto nos está mirando, como si el universo entero contuviera el aliento, esperando ver qué elegimos ser esta vez, porque no es solo una guerra aquí o un odio allá, es la humanidad entera decidiendo si sigue dormida en su vieja historia o si se atreve a escribir una nueva. Puede parecer poca cosa, insignificante casi, preguntarse qué vibración lanzamos al mundo con un solo pensamiento, con una sola palabra. Pero en el tejido invisible del cosmos nada es pequeño. Cada emoción es un latido que se expande. Cada gesto de ternura, cada acto de respeto hacia quien es distinto, cada vez que elegimos callar el juicio y abrir la escucha, estamos dejando huellas en la sustancia misma de la realidad. Porque aunque hoy parezca que reina la noche, aunque las sombras parezcan más densas que nunca, la luz sigue ahí, intacta, esperando que recordemos que somos sus portadores, que vinimos a este mundo dual no solo para sobrevivirlo, sino para transformarlo desde dentro, que el verdadero poder espiritual no está en huir del dolor, sino en mirarlo de frente y decirle: hasta aquí, ya no gobiernas más. Y tal vez, solo tal vez, haya un propósito en todo este temblor. Tal vez el caos sea el umbral de una nueva conciencia. Tal vez esta tormenta tan feroz sea la forma en que el alma colectiva está pidiendo nacer de nuevo. Así que, mientras la humanidad se debate entre repetir sus sombras o dar el salto hacia la luz, que no se nos olvide que la decisión está también en nosotros, en lo que elegimos sentir, pensar y sembrar cada día. Que somos polvo de estrellas, pero también arquitectos de futuro. Y que
aunque parezca imposible, una sola chispa de conciencia puede resonar en el universo entero, cambiando el pulso de lo que está por venir, porque nunca hemos sido tan pequeños ni tan inmensamente poderosos. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.